Jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bien, un favorcito, por favor, si pueden subir un mensajito al grupo. Bueno, la finalidad de hacer la clase, esta clase de hoy día de forma virtual era que haya más participación de la gente, pues porque lamentablemente en la dinámica apenas han estado 18 estudiantes, creo. Y bueno, como es un horario que habitualmente lo asignan ustedes a semiología, bueno, pensé que iba a haber más participación. Por favor, pueden subir un mensajito. En un minuto comenzamos con los que estén. Bien, jóvenes, vamos a comenzar, ¿ya? A ver, les explico un poquito. Como les decía, la idea era que haya más participación de la gente. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando reviso sus historias me encuentro con los mismos errores que hemos cometido en la primera historia clínica. La idea de estas clases es ir mejorando y que, bueno, por lo menos hasta lo anterior que hemos hecho, que era la primera historia de este examen físico general, hemos estandarizado todo el llenado, ¿no? Desde lo que son antecedentes, pero en su segunda historia, anoche he devuelto, por favor, los que no han revisado sus correos, revisen, he devuelto su última historia revisada con las observaciones que he encontrado. Y les decía, pues pese a que les había explicado lo de cabeza, en cabeza hay muchas cosas que corregir. Precisamente la primera parte de esta actividad es es para corregir esos errores en relación a la historia clínica, específicamente en cabeza. Entonces, en la primera parte les voy a mostrar un material preparado en relación a, parecido a lo que hemos hecho con el examen físico general, pero ahora ya para cabeza y cuello, en base al modelo de la historia clínica. ¿Ya? Entonces, la idea es que después de eso, y que ya corrijamos los errores, la siguiente historia clínica, por lo menos hasta cuello, no tenga mayores problemas, ¿no? Luego, a continuación, lo que les decía, en la clase he explicado un poquito, no un poquito, les he explicado con bastante detalle lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación pulmonar. También les había explicado de cómo se generan los sobreagregados en relación a lo que son alteraciones que se pueden presentar cuando el pulmón no está sano. Ya hemos hablado de roncos, sibilancias, trastornos replantes, pero sobre todo de soplos pulmonares, ¿no? Entonces, en una primera parte les voy a mostrar un video donde demuestro cómo se hacen ejercicios respiratorios para identificar un poco sus sonidos, ¿no? Que también les he explicado en la clase. Entonces, no sé si se acuerdan, en la pizarra he mostrado cuál es la génesis de los soplos tubárico, pleurítico, cavitario, eufórico, etc. Y a continuación les voy a pasar igual a otro video que muestra toda la secuencia de la exploración pulmonar. En realidad, el segundo video es lo que ustedes van a hacer con el paciente, ¿no? Entonces, se supone que con ese material
También le he explicado a Brisa ayer, no desde esta semana, sino desde el siguiente lunes, van a volver al hospital a hacer su práctica hospitalaria con pacientes, ¿ya? Voy a sopesar y voy a valorar la posibilidad de que yo creo que sí me van a hacer ustedes un video de lo que es exploración pulmonar, o sea, de la segunda parte, que ¿ya? Entonces, bueno, pero eso después les doy la explicación. Entonces, vamos a pasar con la primera parte, que es la estandarización del llenado de la historia clínica en lo que se refiere a cabeza y cuello. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. Sí, Doctor, buen adelante. día. Sí. Doctor, una consulta. ¿Ya habrá regresado en su totalidad las historias corregidas? Porque a mí no me ha llegado nada todavía. Todas las que he recibido, incluso alguna y otra que no he delegado oportunamente, he devuelto anoche. Todas. Si tienes alguna dificultad, bueno, siempre les digo, por favor, que les molesto a través, en el caso de ustedes, a través de Brisa y Ángel, me pueden escribir porque a veces no abro otros chats que no son conocidos míos. Entonces, me escribes, te lo reviso, pero si no te he devuelto es porque no me he llegado. ¿Ya? Entonces, algunas veces ocurre que ponen mala dirección o no sé qué pasará con sus cuentas, pues, pero absolutamente todo lo que me ha llegado he devuelto. Está bien, doctor, gracias. Sí. Bien, jóvenes, entonces vamos a comenzar, ¿ya? En cabeza, vemos la simetría, cráneo simétrico, si la forma es normal ponemos normocéfalo, aquí donde dice deformidades y hundimientos ponemos no se palpan depresiones, tumoraciones ni puntos dolorosos, cabellos bien implantados, ¿no? Hasta ahí. Si he puesto simétrico, se supone que en mi cráneo derecho con el mi cráneo izquierdo son iguales, ¿no? Si he puesto normocéfalo, he descartado la posibilidad de una macrocefalia o una microcefalia. Si he puesto no se palpan depresiones y tumoraciones ni puntos dolorosos, se supone que primero he hecho palpación digital en todos los segmentos de la cabeza, desde la nuca, las regiones parietales, temporales, frontales, y no he detectado ni depresión, ni tumoración, ni puntos dolorosos. Si en ese procedimiento he encontrado una tumoración, describo, pues, o sea, esto no es de memoria. Pues de pronto he encontrado una tumoración en región parietal derecha, describo de qué tamaño, de qué forma, de qué consistencia, todo en relación al tumor, ¿no? O de pronto hay dolor, describo dónde hay dolor, ¿no? Y cuando digo cabellos bien implantados, me estoy refiriendo a dos cosas, ¿no? A la implantación del pelo en relación al sexo, que puede ser androide en el varón y ginecoide en la mujer, ¿no? Androide con entradas en el sexo masculino y ginecoide de forma semicircular en la mujer, ¿no? Y al margen de eso, que he verificado que el pelo esté bien implantado en su raíz, haciendo una tracción entre el índice y mi dedo, pulgar, ¿no? Entonces, eso también está respaldado por un video que si ustedes revisan van a ver cómo se hace. Pero lo que tengo que anotar es cráneo simétrico, normocéfalo, no se palpan depresiones, tumoraciones ni puntos dolorosos, ¿sí? Y al final, si hay una buena distribución entre lo que es la cabeza y la cara, aquí sí pongo relación cráneo y cara conservadas. Este es un modelo que no lo he modificado, pero les he aclarado que por ejemplo, si bien aquí en cara está cejas, ¿no? Hemos dicho que la parte de cejas pues, la voy a describir en ojos, ¿ya? Desde aquí. Entonces, en cara, hemos dicho igual, veo la simetría, ¿no? Veo si la mímica está conservada. Se supone que para verificar que la mímica esté conservada, le he pedido que arrugue la frente, que cierre los ojos, que infle sus cachetes de la cara, ¿no? Que me enseñe sus dientes soplando,
que me enseñe sus labios soplando, mostrándome los dientes en posición normal. Si al hacer todo eso veo que ambos lados están bien, entonces pongo cara simétrica con mímica conservada. Nada más. Pues no tengo que hacer una descripción independiente de lo demás. Ahora, lógicamente, pues que si encuentro, por decirles, alteraciones de que no sé, de pronto arruga la frente, pero que no hay simetría a nivel de la comisura labial, describo, ¿no? Porque hay parálisis faciales, sobre todo las parálisis faciales de tipo central, que afectan solo un cuadrante de la cara, es decir, la mitad inferior de la cara. Entonces, esto me sirve para detectar algunas lesiones neurológicas, sobre todo las parálisis faciales, y a veces hay desviación incluso del mentón. Esas son lesiones del trigémino, ¿no? O sea, la monoplejía masticatoria, que eso van a ver ustedes en semio 2 en neuro, ¿ya? Cuando empiezo, ojo, les había dicho, aparato de protección, cejas, párpados, pestañas, ¿no? El aparato lagrimal y el globo ocular como tal. Entonces voy a hacer mi división, mi exploración en 3 partes. Hemos dicho, si las cejas están bien, voy a poner esta partecita ya, o sea, les estoy explicando. Esta es una guía, entonces hago mi modificación. Desde cejas, hemos dicho que vamos a colocar desde la implantación, ¿no? O sea, la población. Cejas, ¿cómo están? Bien pobladas, poco pobladas o despobladas, si puede ser que hayan alopecias, y voy a verificar jalando los pelitos, voy a poner si están bien implantadas en cabeza, cuerpo y cola. Si mi paciente tiene una buena implantación, les digo, pues cejas, no sé, pueden ser bien pobladas si es alto, poco pobladas si son menos, ¿no? O despobladas si tienen alopecias. Ahora, si son pobladas, voy a poner, pues están bien implantadas en cabeza, cuerpo y cola. O sea, la cabeza es la parte más central, la que está más cerca de la línea media, el cuerpo es al medio y la cola es el final. Las alopecias la mayor parte de las veces son en cola, ¿no? En el hipotiroidismo, por ejemplo, vamos a encontrar una alopecia en la cola, ¿no? Y hay patologías que dan alopecias totales, como la lepra y la sífilis, ¿sí? Entonces, en esos casos puede haber una alopecia total, al margen de intoxicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, pacientes que están sometidos a tratamientos para el cáncer, ¿no? Que van a tener no solo pérdida del cabello, sino también de las cejas, ¿ya? Entonces hay alopecias totales secundarias al uso de quimioterápicos que también voy a tomar en cuenta, ¿sí? En los párpados que hemos dicho, voy a valorar, obviamente voy a valorar muchas cosas, ¿no? Voy a valorar si existe o no la presencia de lesiones en párpados, que pueden ser desde un orzuelo, un chalacio, un santelasma, etcétera. Entonces, pero si no encuentro nada, hay 2 cosas que voy a valorar. Solo la abertura palpebral. En realidad le digo, abra sus ojos y de sus ojos, si en todo eso puede abrir bien y cesar bien, los surcos palpebrales están conservados, ¿qué voy a poner en mi historia clínica? Párpados con abertura palpebral conservada. Nada más. Obviamente si he encontrado, otra vez les digo, ¿no? Si a la exploración he encontrado la presencia de un orzuelo, de un chalacio, de unos antelasmas, si a la apertura puede haber una ptosis palpebral, puede haber lagoftalmos. Entonces, si he encontrado esas lesiones, describo, pues. Por eso, como les digo, esto va de la mano del conocimiento, pero si no hay nada, no tengo por qué decir, no encuentro chalacio, no encuentro orzuelo, no. Esos datos negativos no me sirven. Únicamente poner párpados con abertura palpebral conservada, movimientos oculares y ejes visuales, eso también les he aclarado, ¿no? Movimientos oculares y ejes visuales. No está aquí, pero voy a anotar, ¿no? Conservados. Se supone que para eso he hecho que mi paciente mire ahora a puntos, fije su mirada en un punto, mire hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, para ver si no existen estrabismos, ¿no? Y que no hay diplopías. Es decir, que se desvíe un globo ocular hacia un lado o que esté mirando doble, ¿ya? La agudeza visual es a cuenta dedos. Entonces, si voy a describir, voy a poner agudeza visual a cuenta dedos. ¿Qué significa eso? Que a una distancia de 2 metros, que más o menos es el pie del cacha, le voy a mostrar ojo por ojo, ¿no? Y voy a ver si tienen la capacidad de contar. Si tienen la capacidad de contar, voy a registrar a cuenta dedos que está conservado,
¿sí? Los reflejos hemos hablado. Los reflejos son fotomotor, consensual y de acomodación. Si los tres reflejos están bien, pongo reflejos fotomotor, consensual y de acomodación conservados, ¿no? Pero para eso se supone que tengo que saber hacer la toma de estos reflejos que ustedes tienen como material complementario en los videos que les he pasado. No hago tonometría, les dije, ¿no? Porque necesito un instrumento específico para ver la presión del ojo. Entonces no hacemos esta parte, ¿ya? En lo que se refiere a la descripción de las estructuras del globo ocular, voy a describir las alteraciones de algunos elementos que encuentre. Si no encuentro nada en escleróticas, en córnea, incluso en lo que es el iris, no pongo, ¿no? Pero sí es importante que tomen cuenta, porque cuando yo veo el globo ocular, ¿qué es el primer elemento que veo? Es la conjuntiva, que es la membrana transparente que está por delante de la esclerótica, la córnea, por detrás de la mucosa palpebral, etcétera. Y es lo primero que veo, ¿no? Pero si a través de la conjuntiva veo que hay una lesión a nivel de la esclerótica, de la córnea, del iris, etcétera, le escribo, ¿no? ¿Qué puedo tener? Una escleritis, una queratitis, puedo tener opacificaciones, o sea, las cataratas, etcétera. Todas las lesiones que se les ha enseñado y describo. Si no, no tengo por qué poner, excepto el tema de las dos cosas, ¿no? Conjuntivas y pupilas, ¿ya? En lo que se refiere a conjuntivas, hemos dicho, tenemos una conjuntiva vulvar que está delante del globo ocular y una conjuntiva palpebral que está justamente detrás del párpado. Entonces, si está normal, voy a poner solo conjuntivas vulvar y palpebral, haciendo referencia a las dos normocoloreadas. Entonces, se supone, cuando digo normocoloreadas, bueno, este término tal vez no es muy correcto, pero es la forma de describir. Se supone que la conjuntiva vulvar es transparente y estoy viendo el color de la estructura que está por debajo, pues, ¿no? Porque la conjuntiva vulvar es una membrana, o sea, toda la conjuntiva es una membrana. Entonces veo transparente y la conjuntiva palpebral la veo rosada porque ese es el color de la submucosa, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué puede haber? En la conjuntiva vulvar puede estar ictérica si mi paciente está con ictericia. La conjuntiva palpebral puede estar eritematosa o si está con paciente con poligloburia o conjuntivitis, etcétera, ¿no? Y el otro elemento que valoro son las pupilas. En las pupilas, si están del mismo tamaño, ¿qué voy a poner? Pupilas normocoloreadas, perdón, pupilas isocóricas, perdón, isocóricas. ¿Qué significa? Que son redondas y ambas del mismo tamaño, ¿no? Las alteraciones pueden ser unas pupilas anisocóricas, si es que una es más grande que la otra, ¿no? O de pronto son isocóricas, pero entre comillas pueden ser mióticas o midriáticas. ¿Qué significa eso? Que o son, en el caso de las mióticas, menos de 2 milímetros, midriáticas más de 5 milímetros. Entonces, puede ocurrir este hecho y complemento, ¿ya? Pero esto ya es patológico. Pues. Lo normal es que me encuentre solo con pupilas isocóricas. Campos visuales valoramos comparativamente. Entonces, puedo poner campos visuales conservados. Lo que no hacemos tampoco de rutina es fondo de ojo, porque necesito oftalmoscopio y al margen de eso, perdón, necesito dilatar la pupila, ¿sí? Entonces, estas partecitas que estoy poniendo acá, ustedes, tanto tonometría como fondo de ojo van a hacer en oftalmología, pero sí es importante que sepan dónde van a hacer en su descripción de la historia clínica. Eso en relación a ojos, ¿no? Vámonos con oídos. Siempre voy a ver primero la simetría. Cuando digo oídos, tengo que valorar tanto la región preauricular, la articulación temporomaxilar, el trago, el pabellón auricular, todos estos elementos, ¿no? Si todo esto veo que es en el lado derecho izquierdo normal, pongo simétrico, ¿no? Cuando digo conducto auditivo externo, ¿qué es lo que voy a ver? La permeabilidad del conducto auditivo externo. Entonces, les he explicado que para esto puedo utilizar sin necesidad de hacer otoscopía una linterna
Si es mi paciente adulto, voy a traccionar de la parte superior del lóbulo de la oreja hacia arriba y hacia atrás. Les dije incluso como castigando al paciente, ¿no? O sea, algo arribita y hacia atrás. Eso me alinea mejor el conducto auditivo y busco la presencia de, por decirles, puede haber un cera, un tapón seroso, puede haber cuerpos extraños o puede haber líquido o sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la presencia, por ejemplo, si hay fracturas de base de cráneo, puede haber o salida de líquido cefalorraquídeo o sangre. Si es líquido cefalorraquídeo, saldrá pues, un líquido cristal de roca transparente. Si hay fractura, tal vez sale sangre, ¿no? O si mi paciente no tiene una buena higiene, puede tener una acumulación de cera que a veces llega a provocar hipoacusia, ¿ya? Lo normal es que sí hay una cantidad mínima de cera en la pared, todos tenemos eso, pero no tiene que obstruir el conducto auditivo externo. Pues que estoy valorando la permeabilidad. Si veo que es visible, o sea, que no está tapado el oído, en otras palabras, ¿qué voy a poner? Conducto auditivo externo permeable, ¿no? Entonces, ¿qué significa que no hay? Ahora, si no es permeable, pongo pues que encuentro por ahí tapón seroso, coágulos sanguíneos, o sangre, o pus, ¿no? Entonces, lo tengo que poner. Por eso decía, esto no es de memoria, pero normalmente es que sea permeable, ¿no? Por eso hablo aquí de secreciones. La agudeza auditiva, les he dicho, no voy a hacer una valoración con un diapasón, que es lo correcto, ¿no? Para valorar el octavo par craneal tenemos las pruebas de Riney y las de Weaver, que ustedes van a avanzar igual eso en neurología, en semiología neurológica. En esta etapa lo único que quiero ver si no hay hipoacusia o hay acusia o una hiperacusia, ¿no? Es decir, si escucha normal, menos o mucho más. Y simplemente lo que tengo que hacer es frotar los dedos cerca de la oreja, no el cabello, solo entre el pulpejo y los pulpejos de los dedos pulgar e índice, solo frotar. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar ese sonido por igual en ambos lados. Entonces, si está igualito y escucho, entonces pongo agudeza auditiva conservada, pero por ahí no escucho nada en un lado, pues pondré pues hipoacusia derecha o hipoacusia izquierda o acusia, ¿no? O por ahí escucho muy fuerte en un lado y normal en el otro, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay trastornos de la audición, el paciente primero empieza a escuchar fuerte y después se va apagando y no escucha nada al final. ¿Sí? Entonces, sí es importante que haga eso. Y si está normal, pongo agudeza auditiva conservada, que es el término que les encanta a ustedes. Pero se supone que para eso he hecho esa maniobra, ¿ya? La otoscopía no hago de rutina. La zona más de puntos dolorosos, lógicamente los voy a valorar a la palpación, porque después de valorar pabellón auricular, conducto auditivo, agudeza auditiva, al final voy a palpar tanto la región preauricular como la región retroauricular, que sería la zona mastoidea. Puedo palpar con el pulpejo de los pulgares de mis dedos o con los dedos índices, tratando de ver si no hay dolor delante del trago o por detrás en la apófisis mastoide. Es lógico que si aprieto la puntita de la apófisis mastoide es sensible. No, voy a palpar el cuerpo de la apófisis mastoide. Si no encuentro nada, pongo no se encuentran puntos dolorosos. ¿Sí? Miren, eso es todo lo que anoto en la parte de oídos. Nariz. Cuando pongo pirámide nasal, tengo que ver la simetría o asimetría. No es raro que la pirámide nasal sea asimétrica, producto de fracturas, etc., ¿no? Si no hay desviaciones y ambos lados están por igual, pongo pirámide nasal simétrica. Aquí voy a poner, y no está aquí, huesos propios de la nariz. Y hemos dicho, voy a agarrar como una pinza y mover la carita desde la nariz. Eso también está implantado en el video que les he mostrado. Si no hay crépitos, nada, pongo huesos propios de la nariz bien implantados, ¿no? Algo que yo tengo que escribir es lo normal, un tabique nasal central. Eso lo voy a ver haciendo que mi paciente inclina la cabecita hacia atrás. Y al final
voy a valorar la permeabilidad de las fosas nasales. Lo normal es que estén permeables, pero pacientes que tienen desviaciones del tabique pueden tener la obstrucción y no ser permeables, ¿no? Y por último termino valorando la sensibilidad olfatoria, ¿no? Entonces, en la sensibilidad olfatoria voy a ofrecer olores no irritantes para ver si tiene conservado. Entonces describo, ¿no? Al final, sensibilidad olfatoria conservada, o por ahí tiene trastornos de la olfacción como una anosmia, o huele muy fuerte, una hiperosmia, o tal vez son trastornos cualitativos como la cacosmia y la parosmia, ¿sí? Pero se supone que he hecho todo eso y no describo otras cosas más, no necesito, a no ser que tenga hallazgos. De pronto al hacer mi examen voy a ver la presencia de pólipos, voy a ver la presencia de perforación de tabique nasal, pero esos elementos que encuentro recién los describo si tengo hallazgos, ¿no? Pero no voy a poner, pues, en la historia clínica, no existen pólipos, no existen perforaciones, como en alguna historia he visto. Entonces, hay datos negativos que no son necesarios poner, y hay datos negativos que sí son necesarios poner, como por ejemplo en cuello, lo de los ganglios, y eso ahorita vamos a hablar, ¿ya? Boca, para valorar labios, hemos dicho voy a valorar los labios en 3 posiciones. Con la boquita cerrada, primero enseñándome los dientes, ¿no? O sea, para eso tiene que abrir los labios cerrando los dientes, y soplando, va a aproximar las comisuras labiales. Entonces, si el volumen es normal, si los labios no son muy grandes o muy delgados, una macroquelia o una microquelia, si las comisuras labiales son simétricas y no están alteradas, pongo labios simétricos, comisura labial conservada, y después le voy a pedir a mi paciente que abra la boca y voy a con un bajalengua revisar la mucosa oral, ¿no? Sobre todo la mucosa yugal, para ver si está rosada. Si está rosada, voy a poner mucosa oral normocoloreada, ¿no? ¿Qué puede estar? Puede estar pálida, puede estar eritematosa, ¿no? O tener algún color específico dependiendo de algún tipo de patología, ¿ya? Por ejemplo, en la mucosa oral me puedo encontrar con manchas pardas en el caso de la enfermedad de Addison, o manchas melanodérmicas en el caso del síndrome de Peutz-Jeghers. Entonces, esto va a ir igual de la mano del conocimiento que tengo, ¿no? La parte de encías y dientes, si no encuentro alteraciones, no describo, pero estoy poniendo aquí para no olvidarme que tengo que revisar, ¿no? Entonces, ¿qué me puedo encontrar? Con gingivitis, piorreas, me puedo encontrar con la presencia de caries, ausencias de piezas dentarias, etc. Pero si no encuentro nada, no pongo. Lo que sí voy a describir es la integridad del paladar duro y blando, ¿no? Paladar duro y blando, íntegros, porque eso es lo que tiene que ocurrir, es decir, desde la parte anterior de la cavidad oral, voy a ver la parte anterior y la parte blanda está como normal, pongo paladar duro y blando íntegros. La lengua hemos dicho que tiene que ser una lengua móvil, y se supone que si pongo de características normales, he descartado la posibilidad de que exista los diferentes tipos de lenguas patológicas que se les ha enseñado, ¿no? Entonces, hay una infinidad, desde alteraciones a nivel de la papila, o sea, lengua saburral, lengua geográfica, lengua marginata, alteraciones a nivel de las fisuras, lengua escrotal, cerebriforme, foliácea, o lenguas de papiladas como la lengua geográfica, lengua marginata, alteraciones como una lengua atrófica simple, etc. ¿Ya? Pero si no encuentro nada, pongo lengua. Y movilidad también en función al frenillo. No se olviden que la lengua la voy a valorar en 3 tiempos, ¿no? Primero, en reposo sobre el piso de la boca. Segundo, proyectando la lengua hacia adelante, diciéndole a mi paciente, saque la lengua. Estoy valorando el frenillo. El paciente con frenillo corto no saca la punta de la lengua. En un último tiempo le voy a decir que al paciente con la punta de la lengua se toque el paladar duro y blando, ¿no? Y si tiene esa capacidad es lengua móvil, o sea, no hay una lengua que esté con un frenillo corto.
Ahora, otra cosa, lo contrario del frenillo corto es la ausencia del frenillo, ¿no? O sea, el frenillo corto me va a dar una lengua fixata o anquiloglosia, y una lengua sin frenillo me va a dar una lengua que se desplaza fácilmente por toda fuera de la boca y que puede llegar hasta atrás, incluso fluir la vía aérea. Es la lengua acrobática, ¿no? El acrobatismo lingual, ¿ya? Entonces, termino mi exploración de la boca haciendo palpación del suelo de la boca con un guante y protegiéndome. Voy a palpar para ver si no hay quistes, ránulas o abscesos. Si no hay nada, no pongo nada, ¿no? En faringe, voy a ver si las amígdalas están grandes o no. Si no están grandes, pongo amígdalas eutróficas. Es el término, que a veces me han puesto eutrópicas u otros términos que parece que me han escuchado mal. Eutróficas significa que no están grandes. Porque cuando se inflama una amígdala puede estar hipertrófica, muy grande, ¿no? Y las eutróficas significa que no tienen un desarrollo al margen de lo normal, ¿no? Es un tejido linfoide que está en la pared de la cavidad oral, pero que no sobresale porque no ha desarrollado a más de lo normal. Esas son las amígdalas eutróficas. Las amígdalas en condiciones normales siempre tienen que estar eutróficas. Pero cuando hay infección, obviamente eso absorbe la infección y están grandes, pues están hipertróficas. La óvula siempre tiene que ser central, ¿no? No puede haber desviaciones, pero si hay lesiones del glosofaringeo, seguro que va a estar desviado, ¿no? Única y central. Puede haber una lengua bífida, ¿no? Puede haber una óvula bífida. Entonces, única después de óvula. Única y central, ¿no? Y se supone que ustedes han valorado el reflejo faríngeo, es decir, han estimulado con un baja lengua y han encontrado el reflejo nauseoso y ponen el reflejo faríngeo conservado, lo que les gusta poner, conservado. En la laringe es fácil, no tengo que hacer mayor exploración porque he hablado con mi paciente durante toda la anamnesis y me he dado cuenta del timbre de su voz, el tono, todo lo demás. Si todo está bien, ¿qué tengo que poner? Laringe con voz, tono y timbre conservado. ¿Por qué? Porque para revisar macroscópicamente la laringe tendría que hacer con un laringoscopio y nosotros no hacemos examen de rutina con laringoscopio. Solo nos basamos en base a la voz, al tono y al timbre. ¿Ya? Eso, miren, con eso hemos acabado cabeza. Vámonos al cuello. Miren, en cuello yo les he dictado de lo poco que se anota en condiciones normales. Primero la forma, es decir, un cuello cilíndrico, simétrico, ¿no? Con movilidad conservada. No se palpan adenomegalias y tiroides de características normales. Normales. Listo. Entonces, miren, voy a resumir en eso lo normal. Yo no sé por qué se hacen tanto lío con el tema del... Cuando digo cilíndrico, se supone que no hay alteraciones del volumen, pues. Lógicamente estoy descargatando, hay un cuello de Stokes, un cuello de Madelung, etc. Simétrico, y ambos lados son iguales. Con movilidad conservada, se supone que para eso he hecho movimientos activos y pasivos. Activos para el paciente, cuando yo le he dicho que el paciente lleve el mentón adelante, lleve la nuca atrás, lleve las orejitas al hombro, haga girar su cabeza, ¿no? Es una valoración activa para el paciente está haciendo el esfuerzo. Y la movilidad pasiva la voy a valorar yo, es decir, le pido al paciente relájese y agarro entre mis dos manos su cabeza y llevo el mentón adelante, llevo la nuca atrás, aproximo las orejas a los hombros y le hago girar su cabeza. Si con todo eso no tengo limitación, digo con movilidad conservada. Cuando he puesto no se palpan adenomegalias, se supone que he hecho la valoración de ganglios con los 7 grupos ganglionares, que he hecho mi palpación con la maniobra que en la secuencia de Bailey, ¿no? Buscando el grupo submentoniano, submaxilar, yugular, supraclavicular, supraclavicular, triángulo posterior,
retroauricular, preauricular. Aquí tengo que hacer una crítica en los videos que me han enviado, ¿no? O sea, primero, ¿qué les había dicho? La exploración, obviamente yo a veces utilizo un modelo, pero es para todo el curso. Ustedes están trabajando individualmente con un paciente, ¿no? Y al único que envían es a mi persona. Entonces, ¿qué les había pedido? Que si yo voy a valorar cuello, tengo que tener descubierto todo el cuello. No puedo valorar el cuello sobre la ropa. Ya se supone que tengo que descubrir, y eso nos da los límites del cuello. El límite inferior del cuello es la horquilla external, todo el borde supraclavicular hasta la articulación acromioclavicular, y desde la articulación acromioclavicular una línea imaginaria hasta la apófisis espinosa de C7. Entonces, se supone que todo eso tiene que estar descubierto. Y cuando yo hago mi palpación, tengo que empezar. Cuando bajo el grupo yugular y empiezo a palpar encima de la clavícula, tengo que palpar todo el hueco supraclavicular hasta la articulación acromioclavicular, y a ninguno de ustedes le he visto hacer palpación del triángulo posterior, ¿no? Tengo que ir todo el triángulo posterior, prácticamente todo lo que está por encima del trapecio, ¿no? Por detrás del cuello retroauricular y preauricular. Con todo eso recién yo puedo poner esto que dice no se palpan adenomegalias. Este es uno de los datos negativos importantes, les he dicho, porque fácil es no poner, porque no estoy palpando. Pero al decir no se palpan adenomegalias, estoy aseverando que he hecho la maniobra de palpación y que no he encontrado. ¿Cuál es la importancia? Ya les he dicho, porque procesos neoplásicos pueden debutar o manifestarse en el cuello. ¿Cuáles? Las leucemias, los linfomas, que no son raros, son frecuentes. ¿No? Ahora es cierto, puede haber ganglios en el cuello producto de infecciones crónicas o agudas, ¿no? La mononucleosis infecciosa, la sífilis, tuberculosis, enfermedades agudas y crónicas que me dan adenomegalias, pero que de alguna forma son enfermedades curables, pues, ¿no? Entonces, que yo puedo detectar y curarlas, pero los procesos neoplásicos, si tienen mucha metástasis, ya no son manejables. Entonces es importante detectar la presencia de ganglios en etapas tempranas de un proceso neoplásico, porque me da más chance a que yo pueda hacer algo con eso. Entonces, por eso se pone no se palpan adenomegalias, pero no de memoria, pues, jóvenes. Se supone que ustedes ya han sistematizado sus 7 grupos ganglionales. Pongo tiroides de características normales. ¿Por qué? Porque también es importante valorar la tiroides. Las alteraciones endocrinas tienen mucho que ver con la glándula tiroides, ¿no? Como quien dice, ya les han enseñado, ¿no ves? Como el director de la orquesta, la tiroides. Y a partir de ahí puedo tener muchas otras alteraciones en el organismo. Entonces se supone que para hacer esto y para poner tiroides de características normales, he hecho la maniobra de Kirby, la maniobra de Krill, la maniobra de Laje y la maniobra de Marañón. Y en algunos casos he utilizado la maniobra de Pisilo, que todo eso también se les ha explicado. Pero no voy a poner tiroides de características normales, a la maniobra de Krill, a la maniobra... No es necesario. O sea, vamos a suponer y vamos a confiar en la honestidad del explorador y que no se está examinando, que se está inventando. Bueno, ahorita en etapa de formación para ustedes es fácil poner cualquier cosa, ¿no? Ya cuando ustedes tengan la matrícula profesional, cosa que pongan y que no corresponda al paciente y es fruto de una auditoría, les puede generar problemas legales. Entonces sí tenemos que acostumbrarnos a hacer lo que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, para poner esto, tiroides de características normales, se supone que he hecho mínimo 4 maniobras, ¿no? Todo lo demás, obviamente, está como guía para que puedan encontrar, ¿no? Porque ¿qué alteraciones me puedo encontrar yo? Alteraciones, hemos dicho, en la forma, que sea asimétrico, el volumen, que sea un cuello corto, que sea un cuello de Stokes, que sea un cuello de Madelung, la posición, las alteraciones del esternocleidomastoideo, que haya desviaciones, que haya una tortícolis, lesiones de la piel, una escleroderma, ¿no? Cuando digo anterior y posterior, tengo que ver las caras anterior y laterales. Cuando digo ingurgitación yugular, no es que tengo, algunas historias me han puesto ustedes ingurgitación yugular y latido carotidio conservados. Estos jóvenes hemos hablado, pues esto es patológico. Si yo veo ingurgitación yugular, estoy viendo una yugular externa distendida
y mi paciente o está haciéndome un síndrome de vena cava superior, o sea, una obstrucción de la vena cava superior, o está haciendo una insuficiencia cardíaca derecha, o está haciendo un taponamiento cardíaco. Entonces, la ingurgitación yugular no es normal. Por eso, en inspección del cuello, ¿no? O sea, porque lo primero que hago es, o sea, es algo que quiero recomendar. Siempre sistematicen su exploración. Primero veo, después palpo, después percuto, después escucho. Es el IPAR. Excepto en abdomen, donde primero veo, después escucho, que es la auscultación, después palpo y percuto. Excepto abdomen, ¿no? Luego todo lo demás es IPAR. Entonces, si en cuello he visto ingurgitación yugular, describo, ¿no? Si en cuello he visto latido carotídeo, porque a la inspección, ¿qué tengo que ver en cuello? Tengo que ver hueco supraesternal, supraclavicular y las paredes laterales y posteriores del cuello. Hemos dicho que en el hueco supraclavicular me puedo encontrar, o en el hueco supraesternal, me puedo encontrar con latido. Ahorita, si ustedes se ven en el espejo, se van a ver que no se ve impulsiones, no, normalmente no se ve nada. Pero en algunos casos sí se ve que está latiendo encima el huequito supraesternal y supraclavicular. Entonces describo latido supraesternal o supraclavicular. Tal vez mi paciente está con una aortosclerosis, ¿no? Veo ingurgitación yugular, entonces sospecho pues de una insuficiencia cardíaca derecha, de un taponamiento cardíaco, una pericarditis con derrame o un síndrome de la vena cava superior, ¿no? Si veo latido carotidio, o sea, si veo que la carótida externa late ampliamente, que es el latido carotidio, un baile arterial, sospecho en una insuficiencia aórtica o una insuficiencia mitral avanzada. Pero si no encuentro nada, no pongo, pero se supone que para eso he tenido que ver. Ahora, palpación, al mismo tiempo que he buscado ganglios, he palpado pues el cuello, ¿no? Y he valorado los músculos. De pronto encuentro con una contractura muscular muy marcada con un paciente con tortícolis, etcétera, ¿no? O al palpar la región supraesternal o supraclavicular, he percibido latidos, ¿no? Que son los vasos del cuello, o frotes, o frémitos, que son la traducción de soplos vasculares. Entonces describo, ¿no? Entonces, miren, esta es una guía. No significa que me tengan que poner esto en su historia clínica. Algunos ponen y lo dejan todo esto y no. Eso es para que se lleve. Bien, esa era la primera parte en relación al llenado de la historia clínica en cabeza y cuello. Bueno, si comparan con lo que se les ha devuelto, hay bastantes diferencias, ¿verdad? Sobre todo en el hecho de que los datos negativos que a veces colocamos no tienen razón de ser, pues, o sea, ya les he dicho, colocamos datos negativos cuando son trascendentes, como en el caso de no se palpan adenomegalias, y al decir esto, o en cuello, ¿no? Al decir esto estoy ratificando de que he hecho la secuencia de la palpación de Bailey, ¿no? Con todos sus 7 grupos y no he encontrado nada. Entonces, no es cuestión de agarrar y decir no hay ictericia, no hay edemas, o sea, no, todo tiene su forma de redactarse en la historia clínica. Entonces, no sé si tienen alguna duda para que les aclare, porque espero que su siguiente historia clínica, por lo menos hasta cuello, esté de forma correcta. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna consulta. Bueno. Doctor, disculpe, sí. Buenos días. Mi compañera me escribió, a ver, su nombre me voy a fijar, Katia Mamani Calcín, y me indicó que no le había revisado su caso clínico y que no le había hecho la retroalimentación, y le pregunté si lo había enviado bien, o sea, si lo había enviado con todos los puntos que usted nos había pedido, y me indicó que sí. Ya, envíame los nombres, Lisa, lo voy a revisar. Si hay una historia clínica que no he revisado porque me han enviado casi una semana después de la fecha establecida. Entonces, de todas formas, envíame los nombres, voy a revisar y a través tuyo también les correspondemos, ¿ya? Pero no, la consulta en el sentido de la parte de ahora, pues de esta parte, de la parte que les he explicado. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, creo que nada.
Ya. Ahora sí, lo que viene es la parte de la explicación o un poco un material didáctico para fijar conceptos en relación a los sobreagregados pulmonares, ¿no? Entonces, igual no es un material largo, deben ser unos 22 minutos, pero es un video, les voy a pedir por favor que pongan mucha atención, ¿ya? Y después de eso, la última es ya toda la secuencia de inspección, palpación, percusión y auscultación de pulmones. Entonces, todo lo que viene a continuación es para su siguiente práctica. Chicos, esperemos un rato porque el doctor se está reconectando. Bien, jóvenes, mil disculpas. Ahora sí, les voy a pasar el material, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a continuar la explicación o vamos a demostrar la explicación en relación a la exploración del tórax, ¿no? Se les ha dado los fundamentos teóricos básicos, pero hay conceptos y hay maniobras que tienen que quedar claras en cuanto a su explicación. Antes de entrar a la valoración de lo que es la exploración del tórax como tal, antes de hacer inspección, palpación, percusión y ocultación, es importante aclarar algunos conceptos básicos en lo que se refiere a auscultación pulmonar, ¿no? Les había indicado la trascendencia de reconocer un murmullo vesicular normal y diferenciar con otros sonidos que en algún momento pueden
después ser patológicos. Ejemplo, les decía que cuando nosotros auscultamos buscamos murmullo vesicular. Les recuerdo que el murmullo vesicular es un ruido esencialmente inspiratorio producido por la expansión de millones de burbujas cuando el aire entra durante la inspiración, ¿no? Por lo tanto, en tiempos les dije que la inspiración tiene 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Es decir, escucho mucho más la entrada de aire y muy poca la salida de aire. A diferencia de lo que es el ruido laringotraqueal. El ruido laringotraqueal es un sonido que se genera por el paso de aire a través de la tráquea, los bronquios y los bronquios principales. El ruido laringotraqueal en tiempos es un ruido 1-1, pero nosotros cuando hacemos exploración no vamos a ir a explorar el ruido laringotraqueal. Únicamente les quiero hacer una comparación en cuanto a tiempos para que ustedes realmente se den cuenta cómo es un murmullo vesicular. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio donde vamos a reconocer que el ruido laringotraqueal es en tiempos 1-1, es decir, se escucha toda la entrada y se escucha toda la salida. Y luego vamos a hacer una auscultación en campos pulmonares en región, para este ejemplo, en región subescapular, y cuando pongamos el estetoscopio en región subescapular, me voy a dar cuenta que en la región subescapular se escucha sobre todo la inspiración, es decir, la entrada de aire y muy poca salida. Entonces hacemos el primer ejercicio que después ustedes me lo van a hacer en un video y que seguramente me van a demostrar qué es lo que están escuchando. Entonces, siempre recomendar, pongo el estetoscopio, verifico que la membrana esté funcionando. A mi paciente le voy a pedir que levante, voy a localizar la membrana a nivel del cartílago cricoides y le pido que respire con la boca abierta como cansada. Respire. Gracias. En ese momento yo he escuchado toda la entrada, toda la salida. Si quieren ustedes, más o menos he escuchado esto. Toda la entrada y toda la salida, ¿no? Ahora voy a poner el estetoscopio en campo pulmonar. Para eso le voy a pedir a mi paciente que se ponga lateralmente. Recordarles que la exploración en el plano posterior siempre vamos a hacer en regiones supraescapulares, interescapulovertebrales, y más por favor, gírese. En regiones supraescapulares, interescapulovertebrales e infraescapulares. No nos sirve de nada la región escapular, ¿no? Entonces, sobre todo en la región infraescapular, donde yo solo tengo parénquima pulmonar, voy a escuchar murmullo vesicular. Entonces, como he hecho acá y aquí me he dado cuenta que se escucha toda la entrada a la salida, aquí tengo que escuchar murmullo vesicular. Y en el murmullo vesicular les dije que es un ruido esencialmente inspiratorio. Entonces, hago la exploración, pongo en región subescapular y le digo, respire por favor como cansada. Gracias. Con eso me doy cuenta que se escucha sobre todo la entrada y no la salida de aire. Es decir, escucho los 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Entonces, una primera tarea que tienen ustedes para verificar aquello es primero colocar el estetoscopio en el cuello y darse cuenta de que se escucha toda la entrada y toda la salida. Y cuando exploren en la región subescapular se van a dar cuenta que se escucha 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Ese es un murmullo vesicular normal. Si se modifica en tiempo, si la expiración se vuelve más larga o si la expiración iguala a la inspiración, estaríamos ante una respiración soplante o ante un soplo tubárico, o ante un soplo pulmonar secundario, que después vamos a explicar cuáles son las diferencias. ¿Bien? ¿Pueden estar frente, por favor? Bien, ese es uno de los elementos. Entonces nosotros cuando vamos a ir a auscultar pulmones buscamos un murmullo vesicular. Si encontramos ese sonido 3-1, en donde hay parénquima pulmonar, yo puedo decir que el murmullo vesicular está conservado, ¿no? La otra parte de la auscultación busca auscultar la voz. Y al auscultar la voz, lo que nosotros pretendemos es hacerle decir al paciente 33 y poner el estetoscopio en diferentes segmentos de los pulmones, ¿no? Lo que normalmente deberíamos escuchar es una auscultación de la voz normal o broncofonía normal, ¿no? Se dice que es un sonido poco claro, algunos dicen apagado,
Yo, en mi experiencia clínica, siempre les he dicho que se escucha como si me estuvieran hablando de lejos. ¿Por qué? Porque la voz está viajando desde la laringe hasta el campo pulmonar. Si bien no es una distancia considerable, no se olviden que la voz está viajando por una estructura con la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos. Y lógicamente está yendo de un tubo de calibre grande hasta un saco alveolar que es microscópico. En ese sentido, la voz en condiciones normales, cuando el paciente dice 33, llega al campo pulmonar apagado, poco claro, o lo que les he dicho, alejado. Eso es lo normal que deberían escuchar. Sin embargo, en algunas circunstancias se modifica aquello. Ejemplo, yo les había dicho que la condensación pulmonar modifica las condiciones de transmisión de los sonidos, ¿no? Específicamente, si se recuerdan, les dije que la condensación pulmonar es la sustitución del aire alveolar por otro elemento y permite que los sonidos en el segmento condensado se escuchen con más intensidad de lo normal. Dentro de las alteraciones de la auscultación de la voz, es importante reconocer lo que es una pectoriloquia. Para algunos textos es pectoriloquia sonora. Y alguna literatura dicen que es incluso como un pecho que habla. ¿Eso qué significa? Que si yo, se pone de costado, por favor. Si yo tengo un segmento pulmonar condensado, aquí donde debería escuchar apagado o alejado, si estuviese condensado, voy a escuchar claro y nítido, como si me hablaran directamente al oído. Eso se llama pectoriloquia sonora, ¿no? Algunos textos dicen que es como un pecho que habla. Entonces, vamos a hacer primero, o sea, yo necesito que esto que estoy haciendo yo como demostración, ustedes lo hagan, pero para que perciban en el estetoscopio. Yo no puedo amplificar el sonido del estetoscopio para que ustedes lo escuchen, así que ustedes van a hacer una demostración con un paciente que van a elegir. Entonces, primero, para la auscultación de la voz normal, voy a hacer en los mismos segmentos que he hecho para la detección de murmullo vesicular, es decir, voy a poner mi estetoscopio en región supraescapular, interescapulovertebral e infraescapular. Para el ejercicio solo voy a poner en el lado derecho, ¿no? Y le voy a pedir a mi paciente que diga 33 varias veces. Diga 33. 33, 33, 33, 33. Gracias. Cuando el paciente está sano, ese 33 lo van a escuchar, ya les he dicho, poco claro o alejado. Ahora, si mi paciente tuviera una zona de condensación en este segmento, van a escuchar con esta intensidad. Diga 33. 33, 33, 33. Se escucha fuerte como si me estuvieran hablando de aquí. Eso se llama pectoriloquia, ¿no? Y otra de las alteraciones de la voz que auscultamos cuando hay condensación pulmonar o que buscamos cuando hay condensación pulmonar es la pectoriloquia áfona. La pectoriloquia áfona no es nada más que la percepción de la voz en secreto o voz cuchicheada. Cuando el paciente está sano, no se percibe pectoriloquia áfona. Es decir, yo en este momento le voy a pedir a mi paciente que diga 33 en secreto, dentro de la boca, que nadie escuche, ¿no? Y yo no debería escuchar nada aquí. Pero si este segmento estuviese condensado, ese 33 en secreto que está pronunciando dentro de su boca va a llegar hasta la alteración. ¿Por qué? Por la condensación pulmonar. Y en esos casos estoy hablando de una pectoriloquia áfona. Entonces, hacemos el ejercicio. Le voy a pedir, por favor, que diga 33 cuchicheado, bien despacito, como para que solo se escuche ella. Adelante, 33. Gracias. Como el pulmón está sano, no tiene por qué escucharse ese sonido. Otra vez les aclaro. Pero si estuviese condensado este segmento pulmonar, ella, al pronunciar 33, voy a escuchar ese 33, más o menos con estas características. Diga 33 en secreto. Gracias. Entonces, como van a hacer el ejercicio, van a poder evidenciar de que cuando pongo el estetoscopio aquí sí se escucha, pero estamos haciendo un ejercicio. Lo que les quiero aclarar es que si acá escucho ese sonido, se llama pectoriloquia áfona. ¿Sí? Por favor. Bien. Entonces, ¿qué otras alteraciones en la auscultación de la voz tenemos? Hablamos de una egofonía.
La egofonía no son percepciones aumentadas de la voz como hemos hablado ahora, ¿no? La pectoriloquia y la pectoriloquia áfona son percepciones aumentadas de la voz. La egofonía, por el contrario, es una percepción disminuida de la voz. Es más, la literatura dice con un timbre nasal entrecortada, por eso también se llama voz de cabra o en polichinela, ¿no? Es como decir un 33 con la nariz tapada, pues así, más o menos. Entonces, si mi paciente, póngase de costado, tuviese un derrame pleural y en el nivel superior del derrame, si se acuerdan ustedes, hemos hablado de la curva parabólica de Damasolis. La curva parabólica de Damasolis es el nivel superior de los derrames de mediana magnitud. En ese segmento, en la parte inferior de la curva, hay una franja donde voy a poder escuchar egofonía. Entonces, si mi paciente tuviera derrame pleural en la parte inferior al derrame, voy a poner mi estetoscopio, perdón, le digo 33, por favor. 33. Gracias. Si ese 33 lo escucho entrecortado con timbre nasal, eso se llama egofonía. Póngase de frente, por favor. Bien. ¿Qué otras alteraciones vamos a encontrar a la auscultación de la voz? Hemos dicho los soplos pulmonares, sobre todo los soplos pulmonares secundarios. En relación a los soplos pulmonares secundarios, ¿por qué les he hecho escuchar el ruido laringotraqueal? La definición de soplo pulmonar secundario dice que es la transmisión del ruido laringotraqueal a un segmento pulmonar alterado en sus condiciones físicas. ¿Y cuál es esa alteración de sus condiciones físicas? La condensación pulmonar, ¿no? Y en algunos casos la conformación de una gran cavidad, como se da, por ejemplo, en el caso de un neumotórax. Entonces, los soplos pulmonares secundarios se producen o por condensación o por transmisión. De estos cuatro, tres son por condensación: el soplo tubárico, el soplo pleurítico y el soplo cavitario. Y el soplo que se produce por transmisión es el soplo anfógico, ¿ya? Voy a primero explicarles para que me entiendan y luego vamos a ver qué características tiene un soplo cuando escuchamos a la auscultación. Le vamos a pedir que se siente de espaldas a la cámara, por favor. Solo para que me entiendan cómo es el tema de la generación de estos sonidos, ¿no? Les decía, vamos a darnos tres situaciones, ¿no? Un ejemplo de una neumonía, un ejemplo de un derrame pleural y un ejemplo de una tuberculosis con cavidad pulmonar, ¿ya? En la neumonía lo que ocurre es una condensación pulmonar. La neumonía, por lo general, es un proceso infeccioso que compromete los alvéolos de un lóbulo pulmonar. La neumonía es lobar, por lo general asienta en los lóbulos inferiores, ¿no? Y si hacemos de cuenta, primero más o menos voy a dibujar el pulmón acá. Si hacemos de cuenta que el lóbulo inferior derecho se ha empezado a condensar, aquí está ocurriendo un proceso de condensación secundaria a una neumonía. Si hay condensación, se altera el murmullo vesicular, porque definitivamente para que haya murmullo vesicular, yo necesito que los alvéolos se expandan con el aire y se colapsen. Y voy a escuchar murmullo vesicular. ¿Qué ocurre en un proceso de condensación? Los alvéolos son llenados de otro elemento, por eso les dice que la condensación es la sustitución del aire alveolar por otro elemento. Entonces, si tengo un segmento condensado, significa que aquí no hay alvéolos expandiéndose, por lo tanto no hay entrada y salida de aire, pero sí hay condensación. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? No voy a escuchar murmullo vesicular, sin embargo, la condensación va a hacer que el sonido que se genera acá en el ruido laringotraqueal viaje hacia el campo pulmonar. Es decir, ese sonido que he escuchado como entrada y salida va a viajar al segmento condensado y eso es un soplo tubárico. El soplo tubárico es la transmisión del ruido laringotraqueal a un segmento de condensación pulmonar con su timbre en A-E-O. O sea que más o menos va a sonar como un y voy a escuchar entrada y salida. ¿Cómo se genera el soplo pleural? El soplo pleural
me voy a imaginar que en este campo pulmonar hay un derrame hasta la mitad del campo pulmonar. Les he explicado que los niveles superiores del derrame nunca son horizontales, sino son oblicuos de adentro hacia afuera y de abajo arriba, ¿no? Entonces, generalmente si acá está mi nivel inferior, mi nivel superior va a estar aquí y se forma una curva. En esta curva parabólica de Damaso-Ellis se forma una franja de condensación pulmonar. ¿Cómo la voy a detectar? A la percusión, ¿no? Porque en el segmento donde hay líquido va a haber mate, en el segmento normal va a haber claro pulmonar y va a haber una zona de submatives. Entonces, en esta franja de condensación, en el nivel superior de los derrames de mediana magnitud, se produce una condensación pulmonar y esa condensación pulmonar me va a generar un sonido que es igual que este ruido, que el ruido laringotraqueal, pero ya con otro timbre, con su timbre en E. Entonces, cuando yo ausculte el nivel superior de los derrames de mediana magnitud, cuando le diga a mi paciente, respire como cansada, por favor. Gracias. No voy a escuchar murmullo vesicular, porque hay condensación, pero en su lugar voy a escuchar el ruido laringotraqueal, pero con un timbre ya en E. Entonces, un soplo pleurítico se escucha más o menos un... ¿no? Enseguida vamos a volver a imitar. La tercera circunstancia, hemos hablado del soplo cavitario. Nos vamos a imaginar que en este campo pulmonar hay una caverna. ¿Por qué lo dibujo aquí? Porque las tuberculosis pulmonares por lo general son apicales, es decir, debutan en la parte superior. Y pues, si se forma una caverna acá, por lo general el organismo reacciona haciendo una franja de condensación alrededor de la caverna. Si ocurre ese elemento, en este segmento tampoco voy a escuchar murmullo vesicular, pero lo que sí voy a escuchar es el ruido laringotraqueal que va a ir hasta la zona de condensación, ¿no? Como si fuera un sonido con un timbre en O, es decir, el ruido, el soplo cavitario no es nada más que el ruido laringotraqueal con su timbre en O. Por lo tanto, si mi paciente tuviera una caverna con condensación alrededor, yo pongo el estetoscopio, respire como cansada, ¿ya? Como hay caverna y condensación, no escucho murmullo vesicular, pero sí voy a escuchar un soplo cavitario que más o menos es como una O, es decir, gracias, póngase. Entonces, el otro ejercicio. Los soplos pulmonares, que son por condensación, no son nada más que la transmisión del ruido laringotraqueal a un segmento pulmonar alterado. Si solo es condensación, se produce soplo tubárico. Si es el nivel superior del derrame, se produce soplo pleurítico. Si es alrededor de una caverna, se produce soplo cavitario. Pero les había dicho que hay otro soplo que es por transmisión. Ese soplo por transmisión requiere una gran cavidad. ¿Y dónde podemos encontrar cavidades? En cavernas tuberculosas de más de 6 centímetros, pero sobre todo en un neumotórax. Recordarles que el neumotórax no es nada más que la presencia de aire en el espacio pleural, que normalmente es virtual, pero cuando se rompe la pleura visceral, entre la pleura visceral y la pleura parietal conforman una gran cavidad, y al entrar el aire desde la tráquea hasta el espacio pleural, genera un sonido que también se escucha en inspiración y expiración, pero que se lo puede imitar soplando el cuello estrecho de una botella, porque es como si tuviera un eco. Entonces, ese soplo no requiere condensación, pero sí requiere una gran cavidad. Entonces, voy a escuchar como un ruido laringotraqueal con eco, y ese es el soplo anfórico, ¿no? Para que hagan ustedes el ejercicio, lo único que pueden hacer es ubicar a su paciente, ¿no? Y colocarse detrás del paciente, y el cuello va a imitar los sonidos. Coloco el estetoscopio delante del cartílago cricoides, y lo que voy a hacer es pedirle que respire, pero cambiando de tonalidad en sus sonidos, ¿no? Para eso yo voy a hacer el ejercicio, pero ustedes quiero que hagan con otra persona. Entonces, se ponen detrás, verifican que funcione la membrana, ubican el cartílago cricoides, colocan a este nivel, y le piden al paciente que respire como cansado, pero lo que les he dicho, con diferentes timbres. Entonces, más o menos, el ejercicio va a ser este, ¿no?
colocamos acá. Primero vamos a imitar un soplo tubárico, luego un pleurítico en E, un cavitario en O, ¿ya? Y sí se notan los cambios. Todos son 1-1, entrada y salida, ¿no? La diferencia está en el timbre. Entonces, más o menos esto es así. Eso sería un tubárico. El pleurítico más o menos así. Con la comisura labial lo más cerca de la oreja, otra vez. El aire sale distinto. Y para el cavitario pongo la boca en forma de O, es decir, la membrana aquí es aquí y mi boca bien redonda. ¿No? Entonces, si hago esa secuencia en una persona y yo me pongo detrás, ¿por qué detrás? Porque me quiero guiar por el oído, no por la vista. Entonces, eso mismo yo tendría que decirle, pero respire como cansada primero en A y O, a ver. Ahora en E. En O, bien redondo. Voy a notar los cambios de timbre. Ese es el otro ejercicio que necesito que hagan y que cada uno me haga escuchar sus comentarios. En resumen, esa era la dinámica que deberíamos haber hecho en la práctica hospitalaria. Y ahora con esto, sí, ya vamos a pasar a hacer la exploración de campos pulmonares. Bien, esa es la parte de los ejercicios respiratorios. Y ahora viene a continuación toda la secuencia de la exploración pulmonar. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre esta parte. Sí, doctor, disculpe. Adelante. ¿La fecha de la entrega del video para cuándo es? Te voy a pasar hoy día el instructivo. Yo creo que para hasta el domingo, ¿ya? Lo que sí estoy viendo, si va a ser en realidad, lo que a mí más me interesa es que hagan esta parte, ¿no? O sea, para que ustedes identifiquen cómo es un murmullo vesicular, cómo son los soplos pulmonares. En realidad, esa es la parte que necesito que fijen, porque si ustedes fijan estos conceptos, la parte que viene ya es solo una rutina, ¿no? Entonces, esta parte, o sea, esa parte que hemos terminado de pasar, es lo que quiero que me lo repliquen y nos daríamos plazo hasta el día domingo, por favor, ¿ya? Porque se supone que ustedes el día lunes van a empezar a hacer esto con sus pacientes. Entonces, esa es la finalidad, que practiquen para que vayan a hacer esto con el paciente. Entonces, lo que viene a continuación es toda la secuencia de que van a hacer con el paciente ya. Entonces, lo otro era, como quien dice, prepararnos para identificar lo que vamos a encontrar. No necesitas que
Ahora vamos a hacer lo que es la exploración secuencial del tórax, ¿no? Solo recordarles que nunca empezamos con el segmento que vamos a describir. Primero siempre hacemos una inspección somática general y después recién nos vamos al segmento. En la inspección somática general, recordarles que en el paciente respiratorio voy a tomar en cuenta aspectos desde la actitud, la facies, etcétera, pero ahora vamos a ir a lo que es, y que además ya les hemos explicado en el examen físico general, ahora vamos a abocarnos a lo que es la exploración del tórax, ¿no? En condiciones normales, cuando yo describo tórax, hago siempre inspección, palpación, percusión y auscultación. En relación a la inspección, hemos dicho que la inspección tiene que ser estática y dinámica. La inspección estática ve la estructura torácica como una estructura sin movimiento, es decir, ve la forma, y la inspección dinámica ve los movimientos respiratorios, ¿no? Entonces, podemos valorar al paciente sentado, podemos valorar de pie o podemos valorar en decúbito. Pero lo que me interesa saber en primera instancia es si existe o no simetría en la caja torácica. Para eso lo único que yo tengo que ver es en los diferentes planos, pero sobre todo en el plano posterior, ¿no? Ver si hay una simetría del campo pulmonar derecho con el campo pulmonar izquierdo, ¿ya? Si hay una simetría, si los niveles del hombro, de la región infraescapular están al mismo nivel, las clavículas al mismo nivel, yo puedo decir que mi tórax es simétrico. En esta parte les he explicado entre el tipo de tórax que ustedes pueden encontrar, tantos congénitos o adquiridos. Pero, de hecho, lo primero que decidir si el tórax es simétrico o asimétrico. La parte dinámica valora los movimientos respiratorios, ¿no? Recordarles que en el caso del sexo masculino, la respiración es en bloque, tóraco-abdominal. En el sexo femenino es a expensas de la parte costal superior y en los niños es sobre todo abdominal. Entonces, si no encuentro ninguna alteración, en mi historia clínica describo como tórax simétrico con movimientos respiratorios conservados. La segunda parte, la palpación, lo que busca es valorar la elasticidad torácica a través de los movimientos de ampliación y amplexación apical y basal y la transmisión de la voz, que en este caso nosotros describimos como vibraciones vocales. Entonces vamos a proceder a hacer elasticidad torácica, le vamos a pedir que se ponga de pie y se ponga de espaldas, ¿no? Bien, entonces para la elasticidad torácica voy a medir o voy a valorar la amplexación, que es la expansión torácica en sentido transversal apical, y la amplexación basal, y voy a valorar la amplexión, que es la expansión torácica en sentido anteroposterior a nivel apical y a nivel basal. ¿En qué consiste? Voy a poner mis manos, voy a tratar de que vean, por eso es que yo me voy a poner detrás del paciente, pero si hago esto en este momento ustedes no van a ver. Entonces, para demostrarles lo que voy a hacer es ponerme más o menos en esta posición, mi mano sobre los vértices pulmonares, por favor me ayuda con su cabello a este lado. Mi mano sobre los vértices pulmonares derecho e izquierdo y mis pulgares más o menos a la altura de T1, ¿no? En la línea media. Cuando yo le pida que mi paciente inspire, se supone que estos vértices se van a expandir y el tórax se va a expandir. ¿Qué tendría que producir? La separación de la unión de ambos pulgares. Entonces, en esta posición, yo le digo que meta aire profundo y se separan mis pulgares. Exhale, inhale profundo, exhale. Si ven mis pulgares se separan, otra vez, exhale. Los pulgares se separan por igual, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Si hubiera una restricción pulmonar, si la elasticidad torácica de uno de estos lados estuviera alterada, en el lado afectado el dedo pulgar no se va a separar y se va a permanecer en el nivel donde hemos dejado y solo el lado sano se va a expandir, ¿sí? En este caso la amplexación apical estaría conservada. Vámonos a la amplexación basal. Para eso, llevo mis manos de esta forma abierta hasta la región subescapular, mis dedos lateralmente en la pasilla costal y mis pulgares se encuentran en la línea media. Le pido que inhale profundo, mis pulgares se separan, exhale,
inhale, exhale. Bien. Como la elasticidad de la paciente está conservada, mis pulgares se separan por igual a la derecha, a la izquierda y luego vuelven a la línea media. Ojo, en esta maniobra yo lo único que estoy haciendo es poner la mano sobre la parcilla costal y es el tórax que al inspirarse y al exhalar genera los movimientos sobre mis dedos pulgares. Nuevamente, para que ustedes me entiendan, ¿no? Inhale, exhale. Bien. Entonces la amplexación apical y basal está conservada. Lo único que estoy comparando es el lado derecho con el lado izquierdo. Vamos a la amplexión. La amplexión valora la expansión torácica en sentido antero-posterior. Para eso le voy a pedir que mi paciente se ponga lateralmente, lleve las manos a la nuca, los dos lados, ¿no? Perdón, primero vamos a hacer la amplexión apical. Para eso lo que voy a poner es una mano posterior en la pared posterior y la otra mano en la pared anterior, ¿no? La mano anterior más o menos por la región infraclavicular, los pulpejos de los dedos en la región infraclavicular, y la mano posterior en la región supraescapular. Mis pulgares se van a encontrar en un punto medio, ¿no? Y en esta posición le voy a pedir que inhale, por favor. Exhale, inhale, exhale, ¿no? Si viesen mis pulgares con más detalle van a ver que se está separando ambos pulgares. Pero lo que voy a hacer es comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Otra vez inhale, más o menos tengo 1 centímetro aquí, exhale, eso. Esta distancia, póngase del otro lado, voy a comparar con el otro lado. Entonces pongo mi mano en la región infraclavicular, mi otra mano en la región supraescapular, mis pulgares se encuentran al medio y les digo inhale, exhale, inhale, exhale. Entonces, esta distancia es la misma que este lado. Por lo tanto, la amplexión apical está conservada. Vamos a ir a la amplexión basal. Para eso sí le pido que lleve las manos hacia la nuca, ambas. Mi mano anterior en la parcilla costal, por debajo de la región mamaria, y mi mano posterior en la región subescapular. Mis dedos pulgares se encuentran en la línea axilar media, y en esta posición le digo, inhale, exhale, inhale. Entonces, aquí hay una separación de más o menos 1 centímetro. Eso comparo con la separación del otro lado. En el otro lado, por favor. Una mano posterior, una mano anterior. Y inhale, exhale, inhale, exhale. Entonces, lo que he valorado es la amplexión basal. Toma asiento, por favor. En ese sentido, me doy cuenta de que la amplexión apical y basal están conservadas. Entonces, en mi historia clínica, resumiendo a la palpación, tendría que decir que la amplexación apical y basal y la amplexión apical y basal están conservadas. Les estoy aclarando. Si en un segmento o en un campo pulmonar hubiera restricción pulmonar, disminución de la elasticidad, lógicamente no va a ser simétrica la expansión, ¿no? Esa es la primera parte de la palpación. La segunda parte de la palpación es detectar la transmisión de la voz hacia la pared del tórax y se llama vibraciones vocales, ¿no? Se pone de pie y se pone de espaldas, por favor. Para las vibraciones vocales, les había dicho que tenemos 3 técnicas, solo recordarles. Con toda la palma de la mano, que se llama técnica de Moneret, ¿no? Con el borde cubital de mi mano, que sería la técnica de H-Horst, y con mis pulpejos de los dedos, que sería la técnica de Granger. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi palpación? Tanto en el plano posterior, en el plano lateral y en el plano anterior, ¿no? Ahora en el video estamos haciendo una demostración solo en el plano posterior, pero cuando yo valoro a mi paciente voy a hacer plano anterior, plano lateral y plano posterior. Cada técnica tiene una utilidad. Indudablemente la técnica que más utilizamos es la técnica de Moneret, ¿no? La técnica de Moneret, que es con la palma de la mano. Entonces, yo lo que puedo hacer es ubicarme detrás de mi paciente
otra vez en las regiones donde voy a explorar supraescapular, interescapulovertebral, infraescapular. Entonces pongo mis manos y le pido a mi paciente que diga 33, 33, 33, ¿no? Entonces, por favor, repita 33 varias veces. 33, 33. No tan rápido, otra vez. 33, 33, 33, 33, 33. Bien, gracias. He percibido, cuando dice 33, mi mano va a percibir, como dice la literatura, una vibración vocal. Ahora, esta vibración vocal, les he aclarado en la clase teórica, va a variar en función al timbre de voz. No es lo mismo el timbre agudo que grave, es decir, varón o mujer. No es lo mismo en una persona delgada que en una persona que tiene mucho desarrollo muscular. No es lo mismo en un niño que en un anciano. Por eso el parámetro de comparación siempre es el lado opuesto, ¿ya? No hay un estándar que diga debo percibir esto igualito en todos estos pacientes. El estándar es el lado opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo hacer primero una valoración con la técnica de Moneret, tanto en el plano posterior, en el plano lateral, perdón, y póngase por delante, y en el plano anterior, ¿no? Puedo hacer ambos en estos casos. A ver, pido diga 33. 33, 33, 33. 33, ¿no? Esta es la técnica de Moneret. Ahora, existen técnicas complementarias, otra vez de espalda, por favor, que les he dicho que es la técnica de Edgehorst. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tengo muy poco espacio en interescapulovertebral porque el tórax es estrecho, de pronto ambas manos no entran, puedo utilizar el borde cubital de las manos y hacer la técnica de Edgehorst. Entonces, 33, por favor. 33, 33. Gracias. O puedo ser que quiera focalizar mejor un segmento donde primero considero que hay alteraciones. Entonces, puedo utilizar la técnica de Grancher y hacer, a ver, 33. 33, 33, 33, 33. Gracias. Entonces, en un mismo paciente donde encuentro signología pulmonar, voy a desarrollar la técnica de Moneret, la técnica de Edgehorst y la técnica de Grancher. Si cuando hago la técnica de Moneret no encuentro ninguna alteración, en mi historia clínica voy a describir como vibraciones vocales conservadas. Les recuerdo que las alteraciones de las vibraciones pueden ser que estén aumentadas, que estén disminuidas o que estén abolidas, ¿no? Ejemplo, si acá tuviera condensación pulmonar y acá no, probablemente aquí las vibraciones vocales van a estar aumentadas. O si estoy palpando en un segmento donde aquí hay derrame y aquí no hay, ¿no? En este segmento puede ser que las vibraciones vocales estén abolidas, ¿sí? Entonces, las vibraciones vocales pueden estar aumentadas, disminuidas o abolidas. Y si no hay patología, digo que están conservadas. Vámonos a la percusión. La percusión lo que busca es generar sonidos a través de maniobras de técnicas de percusión que vamos a ocupar en el organismo, vamos a realizar en el organismo, ¿no? Recordarles, eso también es un ejercicio que ustedes tienen que hacer, que las técnicas de percusión en pulmones más utilizadas son 3, ¿no? La percusión directa, que también se llama Auenbrugger o mano de comadrón, la dígito digital de Gerard y la orcotopercusión de Plech. Entonces, la técnica directa, Auenbrugger o mano de comadrón, ¿en qué consiste? Voy a poner mi mano en esta forma, ¿no? Con mis dedos en forma de gancho. Voy a percutir con los pulpejos de los dedos y voy a aplicar un sonido, voy a aplicar un golpe en las regiones supraescapulares, interescapulares e infraescapulares. Les estoy aclarando que por fines didácticos solo estoy haciendo la demostración en un plano posterior, pero ustedes deben hacer el ejercicio en el plano lateral y en el plano anterior, ¿no? Entonces, la técnica de Auenbrugger consiste en esto. 3 sonidos, pero si ustedes se fijan, el movimiento parte desde la muñeca y lo que impacta son los pulpejos de los dedos. Esa es la técnica de Auenbrugger, ¿no? Está por demás que ustedes tienen que hacer esta exploración en un paciente con el tórax descubierto, ¿no? Un poco difícil con fines del ejercicio, pero cuando ya ustedes acceden a un paciente en el hospital y van a valorar, recordarles que tienen que hacer que el de la cintura hacia arriba esté descubierto el tórax. Lógicamente, la presencia de una polera me modifica el sonido. Entonces, otra vez, la técnica de Auenbrugger.
en interescapulovertebral, infraescapular. El sonido que normalmente voy a escuchar se llama claro pulmonar o resonante pulmonar. No puedo escuchar ni mate, que sería patológico, ni timpánico, que sería patológico, ni submate. Si percibo un sonido que no sea claro pulmonar en campos pulmonares, el paciente tiene patología, ¿ya? La matidez es un sonido apagado, propio del hígado. El timpanismo es un sonido hueco, ¿no? Propio de la cámara gástrica. Entonces, en el pulmón no hay ni matidez ni timpanismo en condiciones normales. ¿Qué pasaría si mi pulmón tiene neumotórax, que está lleno de aire? En vez de claro pulmonar, voy a percibir timpanismo. ¿O qué pasa si hay derrame pleural y está lleno de líquido? En vez de claro pulmonar, voy a percibir matidez, ¿sí? Entonces, esa es la técnica de Moneret. Después de hacer la técnica de Auenbrugger o percusión directa. Después de hacer la técnica de directa, vamos a hacer la dígito digital de Gerard. ¿En qué consiste? Solo para fines de demostración. Aplico toda la palma de la mano, pero voy a liberar todo excepto el dedo medio, que sería mi dedo plesímetro, ¿no? Si yo hago pasar algo por debajo de mi mano, no está pegada a la pared. Lo único que está pegada a la pared es mi dedo plesímetro. Y con mi dedo medio de mi mano derecha en la falange media voy a hacer esta percusión. Entonces ustedes pueden hacer el ejercicio sobre una mesa y hasta que se acostumbren. No se olviden que el movimiento sale de la articulación de la muñeca, ¿ya? Esa es la técnica de dígito digital de Gerard. Pero hay un segmento que no voy a poder acceder ni con la técnica de Auenbrugger ni con la dígito digital de Gerard, es el vértice pulmonar. Y para el vértice pulmonar voy a utilizar la ortopercusión de Plesch. ¿En qué consiste? Pongo el pulpejo de mi dedo en el vértice y aquí genero un ángulo de 90 grados entre la falange proximal y la falange media y percuto sobre la falange proximal con el dedo medio. Bien, claro pulmonar. Entonces he completado mi exploración y en este caso, como no he encontrado sonidos diferentes, en mi historia clínica describiré a la percusión claro pulmonar o resonante pulmonar. Entonces, una vez que he hecho inspección, palpación, percusión, hago lo que es la auscultación. Al comenzar la clase les he explicado ampliamente, pero con fines didácticos voy a recordarles cómo voy a hacer. Pónganse de espaldas, por favor. Siempre recordando que es supraescapular derecha, supraescapular izquierda. Interescapulovertebral derecha, interescapulovertebral izquierda a diferentes niveles. Puedo hacer aquí, 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 a 3 niveles. Y por último, infraescapular derecha, infraescapular izquierda. Nunca en la región escapular porque el hueso acá no me permite valorar. Entonces, lo que voy a hacer es poner mi estetoscopio, verificar que funcione mi membrana y decirle a mi paciente: respire como cansado. Siga. Más lento. Descansa un poco. Lo mismo para el plano lateral. Lleve las manos a la nuca, por favor. Respire como cansada. Axilar. Estoy haciendo región axilar. La otra región axilar. Infraaxilar. Siga. Siga. Gracias. Siempre comparativo, ¿no? Primero lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Dese la vuelta, por favor. En el plano anterior, sobre todo la región supraclavicular, respire. Infraclavicular. Gracias. Entonces, he hecho plano anterior, plano lateral y plano posterior. Se supone que he escuchado un murmullo vesicular con 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio muy cortito, ¿sí? La segunda parte de la auscultación consiste en, por favor, otra vez de espaldas. 33, varias veces, lento. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ahora los brazos. 33, 33, 33,
33, 33. Gracias. Entonces se supone que estoy escuchando una voz apagada o alejada. ¿Por qué? Porque en este caso la auscultación de la voz es normal, ¿sí? Entonces, esto al margen del conocimiento teórico requiere una habilidad práctica que vamos a sustituir haciendo un ejercicio entre nosotros, ¿no? De todas formas, como todavía tenemos que hacer valoración y exploración del corazón, si hubiera alguna duda, les voy a pedir por favor que cuando hagamos la clase teórica me hagan las consultas correspondientes. Entonces, esta es la parte de exploración de los pulmones con la secuencia semiológica que recomienda la literatura. Gracias. Bien, jóvenes, entonces esta segunda parte es lo que ustedes van a aplicar en el paciente, ¿ya? Entonces, todo lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación, pero siempre les he dicho, o sea, en realidad la valoración del paciente debe ser previo entrenamiento que nosotros hagamos para educar nuestros sentidos, ¿no? Por eso les decía, les voy a pedir como trabajo en este rote, porque tenemos la historia clínica más este video, para la parte procesual del segundo rote. Necesito que me hagan los ejercicios respiratorios del primer video que les he mostrado, ¿no? Para identificar características de los ruidos normales y los ruidos patológicos, ¿ya? Con eso hemos terminado la actividad de hoy. Entonces les voy a pedir por favor que pongan su asistencia como siempre en el chat, apellido paterno materno, y con eso hemos terminado la clase. Gracias, jóvenes. Buenos días. Jóvenes, por favor, registren su asistencia. Gracias, doctor. Hasta luego.